poco de test unitario. Y nosotros tendríamos que asegurarnos de que tenemos la dependencia en el archivo POM, Spring Boot Test Starter o Starter Test. Si hago Ctrl+Shift+O y voy a mi archivo POM, por ejemplo, yo solamente voy a buscar test. Aquí está, ¿no? Esta dependencia. Spring Boot Starter Test. Esta dependencia, en las diapositivas ya hemos visto todas las cosas que trae, entre ellas JUnit y Mockito, que es lo que vamos a utilizar. Deberían asegurarse que tengan esa dependencia. Y bueno, para crear los tests, ya hemos hecho algunas pruebas antes. Lo creamos con al-init. Yo me voy a mover directamente a otro branch que traigo preparado. Sería tests checkout. Esto, si ustedes se fijan, ya incluye justo lo anterior, ya incluye los servicios. ¿Sí? Ya incluye los servicios que hemos visto. Podemos husmear un poquito y recordar el código mostrado antes, ¿no? Ya incluye todo esto, lo que hemos revisado justo hace un momento. Pero además trae algunas cosas más. Por ejemplo, un test súper básico de category test. Esto lo he creado simplemente haciendo al enter, nada más, como hemos visto, y te crea un test sobre la clase de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Crea una estructura espejo para empezar en la paquetería de test. Y category está en el paquete modelo, entonces esto automáticamente lo va a poner aquí. Si por un momento esto lo borro, por ejemplo, podemos tratar de volver a generar. Si ustedes se van hacia el modelo, a category, si tú te sitúas en el nombre de esta clase y presionas Alt Enter, ya el IDE, sin necesidad de ningún plugin, te ofrece crear el test unitario con JUnit. En nuestro caso, nosotros vamos a probar algo bien simple, tal vez hasta un poco tonto, que simplemente ver si funciona el método getName, si recupera valores. Bueno, a pesar de que lo he borrado, el IDE ya interpreta como el archivo como tal, y pues aquí hay algunas cosas que nos dan unos hints, ¿no? Básicamente lo que se habría hecho en este caso es inicializar una nueva categoría, fijarle un código, por ese código lo vamos a exponer como una constante y decirle si es igual a lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, algo así como esto. Category, control espacio, category igual a new category, nada más, y fijar el dato category.setName. Lo vamos a fijar en algo, ¿sí? En este caso el valor que yo he elegido es otra row, ¿no? Entonces habría hecho esto, row, y esto lo he sacado en una constante, control alt C o command alt C, cualquiera que se llame row. Aquí está. Obviamente esto debería ser de tipo private, ¿no? Nada más. Esto es simplemente un espacio que lo voy a quitar. Listo. Queda así. Bueno, y habría que probar, ¿no? Si realmente esto cumple su objetivo. Entonces nosotros podríamos decir assert equals, por ejemplo. Que se fije si el dato esperado primero. Si cuando yo le pregunte por la categoría, ¿qué me tiene que dar? Row. Y le diré category punto getName, nada más. Le voy a pedir su nombre. Entonces, si estas dos cosas son iguales, el test unitario va a pasar. Consiste en eso. Listo. Ha pasado el test en verde, no hay ningún problema. Aquí hay algunos problemas de espacios o indentación que los resuelvo si hago un control L y ya está, ¿no? Reforma del code. Entonces eso es en lo básico. Básicamente un test unitario
tú deberías poder de repente esta parte inicializarlo antes, incluso en el before. Aquí yo lo estoy haciendo en uno solo por simplicidad, un ejemplo simple. Y una parte de las aserciones, donde tú le vas preguntando el dato esperado si es igual al dato actual, nada más. Lo que les voy a pedir a ustedes es que vayan instalándose el siguiente plugin. A ver. Aquí al project, a los settings del IDE pueden buscar en la parte de plugins. Hay un plugin bastante interesante que se llama TestMe. ¿Sí? Lo pueden buscar también aquí. Es reciente, por lo que se ve, salió recién hace unos 5 meses, indica que es su data. Siempre todos los plugins te dan alguna introducción de qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, aquí está diciendo Code Generate. En los menús de IDEA, Code Generate o Code TestMe podrías realizarlo, te dice, ¿no? Y Generate Code, una vez que lo instalen y reinicien su IDE, básicamente es Control N, en mi caso, Command N, ¿sí? Y aquí abajo, pues... a ver, un momentito, este es un test, por eso no me está dejando. Ejemplo, si voy aquí y hago Control N, si me ofrece, ¿no? TestMe, se ha agregado TestMe y yo le podría decir qué tipo de test quiero. Quiero con JUnit, quiero con TestNG o quiero con otras tecnologías incluso. Lo bueno de esto es que te genera ya un esqueleto donde tú puedes comenzar. Básicamente te crea la clase en el paquete adecuado, espejo del source a la parte de test, ¿no? Recordemos esto. Aquí está el source y hay ciertas paqueterías. Y esto, si no tuvieras todo ese plugin y si hicieras todo totalmente a mano, pues tendrías que venir a la parte de test, crear la paquetería apropiada y dentro de lo que estés haciendo generar, digamos, recién las clases de test. Te evita eso y además te evita lo que son las inyecciones de dependencia para los mocks. Entonces esos son siquiera unos cuantos minutos de trabajo ahorrado, ¿no? Entonces para lo que es JUnit, nosotros nos vamos a ver eso. En este caso vamos a empezar a ver lo que es Mockito. Y Mockito es una dependencia que te ayuda a hacer mocks, es decir, nos ayuda a hacer test unitarios de verdad. Si no tuviéramos la opción de Mockito, dado que un componente puede tener otros componentes más, entonces estaríamos probando ya no algo unitario, sino estaríamos probando cosas de otros componentes adicionalmente. Para evitar eso es que se utiliza Mockito, para que nos ofrezca objetos mocks, o sea, falsos, y métodos que devuelvan stubs, o sea, que te devuelvan, se podría decir, respuestas falsas. Aquí, por ejemplo, yo iba buscando lo que es un stub como tal. Podemos de repente hacer esto. Es buena idea siempre recordar la terminología. Y por ejemplo ponía, ¿qué es un stub? Para recordar. Y aquí ya mismo te dicen, Wikipedia stub en el contexto de testeo de software es un trozo de código utilizado como sustituto. O sea, no es el código real ni la respuesta real, sino es algo que tú vas a sustituir, vas a forzar. ¿Con qué objetivo lo sustituyes? Porque no tienes interés en probar las funciones de las dependencias, solo tienes interés en probar la funcionalidad del componente que estás, del componente de interés, nada más. Entonces, en este caso, luego de tener esto, Category Service Implementation, y voy a borrar lo que ya tenemos en este caso, Services, Category Service Implementation. Esto lo voy a borrar de momento para ver cómo genera el plugin. Entonces, una vez situados aquí en Category Service Implementation, ustedes solo hacen Control N, van a TestMe y le dicen quiero que generes test con JUnit 4 y Mockito. Automáticamente esto lo que va a crear es toda una estructura interesante, donde ya te genera, para empezar, el objeto de nuestro interés es Category Service Implementation, ¿verdad? Normalmente hay algunas personas que dicen que el nombre más apropiado debería ser Category Service Implementation Unit Test.
Bueno, eso podemos revisarlo, qué es más apropiado en adelante, pero el plugin te genera con este nombre. Si no quieres, puedes cambiarlo. Y básicamente este es el objeto más importante, ¿no? El objeto que vamos a probar es Category Service Implementation. Pero Category Service Implementation, si vamos a este servicio como tal, tiene una dependencia, y su dependencia es el repositorio. Cualquier cosa que haga el repositorio, no tenemos interés de probarlo. Solo nosotros nos interesa probar Category Service Implementation como tal. Entonces voy a regresar al código generado. Debemos notar lo siguiente, ¿no? Esto utiliza la notación inject_mocks sobre el objeto que vas a testear. En esta notación inject_mocks quiere decir que va a inicializar un mock de este tipo, y a ese mock de este tipo le va a inyectar, o si quieres va a crear una instancia de este tipo, y a esta instancia de este tipo le va a inyectar todos los mocks que haya detectado como dependencias automáticamente. Le va a inyectar un mock, un objeto falso de tipo Category Repository. Entonces eso nos va a permitir que cuando el servicio llame a Category Repository punto algún método, nosotros hacer un stop. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo en el método setup es bastante común, te lo generan con la notación @before, y lo que hace es poner, ¿no? Mockito annotations. Esta es una clase y esto es un método estático, y llama al método initMocks y le dice this, especificándole esta clase. O sea, esto le va a permitir a Mockito buscar quién es la propiedad que tiene la notación inject_mocks y cuántos mocks hay, y de acuerdo a estos mocks buscarlos en este category implementation y montarlo o inyectarlo. Lo va a inyectar, va a realizar esa inyección. Si no tenemos esto, otra manera de correr, hay maneras alternativas, les voy a mostrar enseguida. Bueno, se ha perdido, lo voy a volver a generar. Listo. De manera interesante también ya te ofrece todos los métodos públicos que expone esa clase. No te olvides de borrar esta notación. Te hace recuerdo que está generado con mucho cariño por el equipo de TESMI, ¿no? Pero normalmente nadie quiere saber eso en un proyecto serio. No es necesaria, es documentación irrelevante. Ten cuidado de borrar eso, es lo negativo. Bueno, continuando con la explicación, se puede decir que incluso ya te va haciendo una preparación, ¿no? TestGetCategories lo que hace es utiliza ese servicio y llama getCategories, ya te lo genera un nombre con ese método, con ese nombre, y básicamente lo que te dice es, una vez que tengas el resultado, tú ya verás, ¿no? Hacer equals, ¿no? O sea, el objeto esperado, este es el objeto esperado, en alguna parte tendrías que definirlo. Esto es lo que tenemos que sustituir nosotros a mano, definir. Tampoco el plugin es adivino para saber qué es lo que hace la funcionalidad, ¿sí? Entonces esto nosotros tendremos que sustituir y comparar con el resultado actual o real. Eso es lo que se tendría que hacer. Entonces, básicamente, adelantándonos, lo que yo hice es, había definido mi objeto esperado afuera, aquí arriba, como una lista de category sets, porque todos estos métodos de búsqueda me van a devolver un listado de categorías. Y básicamente lo que yo voy a hacer en esta categoría, voy a añadir una categoría con este código, otra cat, por ejemplo, y voy a verificar. Entonces lo he expuesto como una constante. Estos otros métodos se los dejo como práctica personal. Yo lo he marcado con @ignore de JUnit. Quiere decir que no se va a realizar este test. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esto lo que hace es, si tú te fijas en la implementación, ¿qué hace el código? Llama al repositorio y te devuelve lo que el repositorio te devuelva, nada más. Entonces en este caso es bastante simple y le estoy diciendo que category set,
No entiendo por qué no lo he definido. Déjenme ver un segundo. Prefiero hacer reverte esto. Aquí está, esto faltaba. En realidad yo voy haciendo una preparación. La preparación generalmente tú lo vas a ver en el @setup. O sea, cuál es el objeto que esperas y cuál es el objeto que vas a entregar. El repositorio lo que va a entregar va a ser un category set nuevito cada vez que se corre un método. Un método no debería afectar al otro. Los resultados no deben ser persistentes, deberían poder borrarse. Una manera de hacerlo es de esta manera, ¿no? Cada vez limpio mi lista, creo una nueva lista y le añado una nueva categoría con ese nombre, ¿no? Con nombre otra categoría. Listo. Y lo añado como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una lista con una sola categoría. Y además se especifica lo que son el comportamiento falso, ¿no? Falsificamos el comportamiento del objeto que no es de nuestro interés. ¿Qué no es de nuestro interés? Category repository final. ¿Cómo sabemos que este no es de nuestro interés? Porque cuando estamos testeando esto, llama a category repository final. Entonces, todas las dependencias que hayan, tú vas a tener que hacer un mock para cada una de ellas y falsificar, o si quieres hacer un stub para cada uno de sus métodos. Regresando, eso es lo que hago. Le digo, when, esta es la estructura, si quieren lo puedo replicar aquí abajo. Vamos a hacer así. Lo voy a comentar y voy a decir when, algo más vamos a hacer. De aquí vamos a borrar lo que corresponde a los import estáticos. Estos import estáticos es para importar clases estáticas sin necesidad de que tú escribas el nombre de la clase. Si yo aquí escribo ahora when, que es lo que va a pasar cuando ustedes escriban, wow, no detecta nada. Pero hay un foquito, la ayuda del IDE y te dice, detecta que esto es un método de una clase entre las librerías que tú tienes en el archivo POM. Dice, ¿quieres importar un método estático? Y le dice, sí, es un método estático porque no está antepuesto por el nombre de la clase. ¿De dónde es? Es de Mockito. Entonces, Mockito when. Y le dirás el objeto falso. Category repository punto final. Por si acaso, los métodos que devuelven algo y los métodos vacíos se los falsifica de diferente forma que ustedes pueden revisar en la documentación. Nosotros simplemente vamos a ver esto. Esto es en el ejemplo, ¿sí? Los métodos que devuelven algo, ¿no? Este devuelve un iterable. Final, y le dirás, cuando invoques a ese método, entonces, tú podrías elegir botar un error. Tú podrías realizar algo, ¿no? O sea, estos son casos de botar error, o retornar algo directamente. O también podrías decir, no quiero hacer ningún stub. No quiero falsificar nada. Quiero que, en este caso, que llames al método real. Obviamente eso no es muy recomendable para un test unitario. Más tal vez para un test de integración. O le podrías decir, den answer. Lo más común es den throw, den call real method y den return. En este caso le vamos a decir den return. Entonces devuelve el objeto falso, el stub. ¿Y cuál es el stub? El category set que nosotros hemos creado a mano. O sea, ya no va a ir a la base de datos, sino cada vez que el repositorio quiera hacer un final, directamente te va a devolver la lista que tú has preconfigurado antes. Eso es lo que va a pasar. Entonces voy a revertir estos cambios. Eso es lo que va a pasar. Si ejecuto este test unitario, puedo tratar de ver, perdón, hay un problema. Un momentito. Esto solamente es la parte de preparación. Por si acaso, yo quisiera comentar lo siguiente más antes de avanzar. Cada método, en realidad, un objeto como tal que tú estás testeando no solo tiene un método, sino puede tener 2, 3 o más métodos. Cada método se podría entender como, si quieren, digamos, un caso en específico a testear. Cada caso específico a testear, por ejemplo, podría tener diferentes comportamientos, ciertas validaciones, ciertos errores, ciertos casos de falla y ciertos casos de éxito. Lo que ustedes tendrían que hacer, por cada método que hay,
sugerible, una buena práctica que yo había visto no hace mucho, es no lo inicialicen aquí, sino creen un método inicializador aquí, algo así como init, y le dirás, por ejemplo, init get categories, ¿no? Get categories, init get cat, digamos. Un método vacío, y en ese método hagan toda esta parte de la preparación y hagan la parte de lo que son los mocks o el stabbing por funcionalidad, porque si no haces eso, lo que va a pasar es, al final, en este método, cuantas más funcionalidades existan, se va a ir volviendo demasiado complejo, y eso es difícil, digamos, de leer o comprender. Van a haber muchos buen mocks y al final puedes, digamos, contradecirte en una sentencia muchas líneas más abajo. Otra práctica recomendable, aparte de tener ese método, es ese método deberías tú poder pasarle al método que les decía, por ejemplo, a este método que se llame getCategories. Tú deberías pasarle el escenario de falla, ¿no? Deberías poder crearte una clasecita dentro que se llame, por ejemplo, no sé, por así decir, getCategories escenario, punto, y el resultado que esperas. Falla 1, falla 2, falla 3, con algún nombre, ¿no? Tal tipo de falla, o tal escenario de éxito, tal escenario de éxito, tal escenario de éxito. Y dado cada escenario de falla o de éxito, lo que tú necesites preparar y lo que necesites moquear va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en un escenario de falla, por ejemplo, si falla al principio, no necesito hacer un mock del resto de los objetos, no necesitas hacerlo. Si falla como a la mitad, pues hasta ese punto necesitarás hacer mocking o stop de los métodos de los objetos que se están moqueando, ¿sí? Y así depende del escenario en el que estés, incluso si es escenario de éxito, caso A, caso B, diferente tipo de dato. Eso es una buena práctica que he podido ver de generar este tipo de cosas, y tendrían que tener ustedes por funcionalidad. Bueno, aparte de eso, por ejemplo, aquí en el getTestCategories le estamos llamando a que invoque a su método a testear, y le estamos diciendo la respuesta que sea igual al objeto stub que nos devuelve la base de datos, ¿no? El objeto stub sería, le estamos diciendo, cada que tú quieras buscar algo de la base de datos, no lo hagas, devuelve category sets. Entonces, category implementation lo va a iterar esa respuesta y te va a devolver el mismo listado. Entonces tú vas a comparar y ambos tendrían que ser lo mismo. Incluso tú podrías hacer más comparaciones, más aserciones. También podrías decir que verifique algo. Si te vas aquí, podrías, por ejemplo, este verify no lo detecta el times. Podrías verificar, hacer una especie de test de caja blanca y decir category final que se ejecute una vez, o 2 veces, o 3 veces. Para lo del verify necesitas hacer un import estático. Eso corresponde a Moquito. Entonces, esto lo que va a verificar es que exactamente una vez se llame al método final. Si corremos este test unitario, ahora sí estamos seguros de que solo va... perdón, aquí hace falta algo más. No voy a importar. Vamos a volver a correr. Ahora sí estamos seguros de que solamente está testeando pura funcionalidad, o si quieres puro código del método, pura funcionalidad del método Category Service Implementation. Cada que quieren venir y hacer esto, le estamos diciendo no tienes por qué venir y verificar cómo se hace eso, no hagas eso, ¿no? O sea, no es de nuestro interés. ¿Por qué? Porque cada repositorio obviamente también tendría que tener su propio test unitario, pero eso estará en otro lugar.
En el test unitario de este servicio no nos interesa ninguna función de ningún otro objeto inyectado. Claro, esto va a ser un for, va a añadir objeto por objeto y al final tiene que ser lo mismo que la lista que le hemos pasado. Es lo mismo. Además verifica que se llame exactamente una vez si venimos a este código. Y si nosotros, por ejemplo, le cambiamos a 0, estaríamos diciéndole nunca se ejecuta este método. Este test va a fallar. Y te dice, ¿no? Te dice de la siguiente manera. Never wanted but invoked. O sea, nunca se lo ha esperado, pero ha sido invocado. Tú le has dicho, nunca se va a invocar, 0. O podrías cambiar, por ejemplo, 11 veces se lo va a invocar, ¿no? Vamos a venir aquí, lo vamos a ejecutar para que vean que no solamente es un número mágico que si le pones 1 siempre va a funcionar, no. Aquí, por ejemplo, lo que está diciendo es, tú le has dicho 11 veces, pero en realidad solamente se ha llamado una vez. Esto es test de caja blanca, ¿no? Tú podrías ir revisando cuántas veces se ejecuta, por ejemplo, en un algoritmo complejo, cuántas veces se ejecuta algo en específico y comprobar si realmente lo hace. Bueno, una variación es lo siguiente. Si tú no especificas nada, por defecto va a verificar que una vez se haya invocado. Vamos a volver a correr el test y de nuevo pasa. Entonces esto, si entramos a la implementación, siempre es buena idea explorar. ¿Qué está diciendo? Va a llamar a verify, pero diciéndole 1. Entonces, no hagan igual que el ejemplo, ¿no? El ejemplo dice times 1, pero esto es redundante. De todas maneras, TestMe nos ha brindado una estructura rápida sobre la cual nosotros podemos trabajar, de nuevo, inicializar nuestros objetos esperados para cada mock, para cada funcionalidad de nuestros mocks, y finalmente llamar al método correspondiente y ver, ¿no?, si nos devuelve lo que nosotros estamos esperando, básicamente, nada más.